Nació en Arrúa, en Ourense, en el año 1970, está casado, tiene 2 hijas, es licenciado en Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela, en la que se doctoró. Ha sido profesor visitante y ha realizado también estudios de doctorado en la Universidad do Miño, en Braga, en Portugal, en la Complutense, en Madrid, y en el University College en Dublín, en Irlanda. En 1995 comenzó a impartir clase como profesor asociado en la Universidad Compostelana y desde 2003 es profesor titular en ella en el área de finanzas y también director del máster de banca y finanzas. Don Luis Otero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. El pasado viernes hemos sido testigos, enseguida vamos a hablar de la jornada de hoy que ha sido muy intensa también, pero el pasado viernes decíamos hemos sido testigos del penúltimo episodio de Nova Caixa Galicia con la entrada en su capital y además de una forma importante con el 93% del FROB, del Gobierno, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, 2.465 millones de euros que prácticamente nacionalizan de forma provisional a la entidad gallega. Y digo penúltimo porque ahora se abre un periodo en el que los inversores, si es que José María Castellano, el nuevo presidente ejecutivo, lo consigue, van a tener que desnacionalizar el banco para que vuelva otra vez a ser netamente privado. ¿Usted cree que Castellano conseguirá su objetivo? Hombre, yo personalmente creo que Castellano es una persona muy cualificada, que ha llevado a buen puerto a la mayor multinacional que tenemos hoy en Galicia y pienso que es la persona ideal pues, para afrontar este reto, ¿no? Un reto que, bueno, aún así no está bastante cargado de incertidumbres, es complicado conseguir una cantidad de dinero como la que es necesario conseguir y, sobre todo, el objetivo prioritario que era que ese capital fuese, sobre todo, de gallegos, ¿no? Hablemos de eso precisamente, de la galleguidad de la entidad de la que tanto se ha comentado. La Caja solo va a mantener finalmente el 7% de control, al menos de momento, de Nova Caixa Galicia Banco. Todo parece indicar que ese 93% restante acabará cayendo en manos de inversores extranjeros. ¿Usted qué cree? Bueno, por un lado, hay planes dentro de la Caja de incrementar ese capital, se habla de un 15%. Precisamente la baja valoración que se le ha dado a la Caja beneficia en parte a que la realización de activos que tiene hoy en día, sobre todo activos inmobiliarios, ¿no? que van a ser recomprados pues, por el nuevo banco, pues va a proporcionar eso, una entrada en un capital pues, por un porcentaje que a lo mejor se aproxima al 15%. También se ha hablado, porque todavía todos son hipótesis, se ha hablado de la posibilidad de que incluso entre la administración pública en el capital, seguramente habría objeciones desde el regulador. También es posible encontrar a lo mejor inversores en el entorno, se habla siempre, las cifras obviamente son siempre oficiosas, pues del entorno de 800 millones de euros, se hablaba que en estos momentos es posible que Castellano pues ya tuviese acuerdos, ¿no? Pues, e intereses de diferentes grupos de empresarios, pero en todo caso todo hace presumir que si hablamos del control efectivo, que es un 51%, yo creo que es difícil conseguirlo a bote pronto dentro de la comunidad. ¿Usted es de los que cree que el capital no tiene banderas? Es decir, una vez transformada la Caja en banco, ¿cree relevante que esa parte privada del capital pase a manos de, qué sé yo, un empresario kuwaití, una sociedad de inversión inglesa o una empresa japonesa? Hombre, yo creo que es importante, si es posible, no solamente tener la sede social en Galicia, sino que cuando tienes un lobby de empresarios locales, eso siempre repercute en una mayor concentración de la actividad dentro de tu territorio, ¿no? Y un mayor compromiso territorial. Eso lo podemos ver con otro tipo de empresas, entre las que se encuentra Inditex. No cabe duda que mejor que no tener banco, pues, o sea, es indiferente, es mejor tener el banco dentro de Galicia, a pesar de que el capital venga de fuera, a que hubiese tenido que ir por otros derroteros diferentes, ¿no? ¿Y qué cree que ocurrirá si Castellano no logra su objetivo, si no logra captar a los inversores necesarios? ¿Corre riesgo de desaparición la entidad?
En ese escenario yo creo que sí que podría haber riesgo de desaparición, sobre todo que se diluiría posiblemente dentro de uno de los grandes grupos financieros. Hay noticias de que hay bancos ya en este momento nacionales interesados en la propia caja, entonces bueno, pues yo creo que eso condicionaría mucho el futuro de la entidad, y si ya te integras dentro de un banco más grande, pues posiblemente eso repercutiría mucho en que pues no tiene ningún sentido mantener una sede, por ejemplo, o todos los órganos de administración aquí desaparecerían, pasarían a ser pues simplemente representantes territoriales de una gran entidad española o extranjera. Usted es profesor de finanzas, como decíamos, finanzas internacionales, finanzas de casa, podríamos decir también. Ante el panorama del sistema financiero que vivíamos en España, solo había esta opción para la Caja Gallega, es decir, la fusión, después la nacionalización provisional para llegar a los niveles de capitalización que se le pedían a la entidad y después la reprivatización, ¿o cree usted que había otras posibilidades? Bueno, es verdad que ya se hablaron de otras posibilidades en su momento, ¿no? Las SIP, es decir, las fusiones frías. Las fusiones frías, en la posibilidad de haber entrado, ¿no? En forma de fusión, bueno, pues con otras entidades de otras regiones, que incluso, bueno, pues eso tenía algún tipo de ventaja. De todas maneras, don Luis, hemos visto que por el camino los de la SIP y los de la no SIP han tenido dificultades también, y al final en España prácticamente, como se dijo en un principio, solo han quedado prácticamente las cajas más fuertes o conglomerados capitaneados por una caja fuerte. A ver, un hecho que está muy claro es que la entidad resultante de la fusión, o sea, se hablaba de que el problema pues, lo tenía fundamentalmente Caixa Galicia, pero la entidad resultante ha sido una entidad débil. Eso lo hemos podido comprobar porque la nacionalización solo ha afectado a 3 entidades. Y las entidades que bien o se han integrado con otras o han ido por libre, pues al final las que han tenido suficientes recursos, pues este decreto de recapitalización pues prácticamente no les ha afectado. Han podido conseguir su capital, siguen teniendo el control de la entidad y, por tanto, tenemos que pensar que incluso al haberse integrado dentro de otras con bajos niveles de solvencia, hubiesen tenido también un bajo peso relativo dentro de esas nuevas entidades. Vaya día hemos vivido hoy, precisamente cuando estamos emitiendo esta entrevista. Por la mañana nos desayunábamos todos leyendo la prensa y viendo esas indemnizaciones millonarias que han cobrado ya algunos de los directivos que han abandonado Nova Caixa Galicia cuando se convirtió en banco. Evidentemente hablamos de algo muy impopular incluso para los empleados de Nova Caixa Galicia y los que se tengan que prejubilar o dejar la entidad, etcétera, pero algo que estaba firmado en su momento por parte de Julio Fernández Galloso y de José Luis Méndez para sus directivos, es decir, que no están más que cumpliendo los contratos blindados o contratos de lujo, como quiera usted llamarle, que habían firmado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que matizar que la mayor parte de todos estos contratos son contratos que se firmaron en épocas de vacas gordas, donde pues se veía posiblemente muy improbable que los directivos abandonasen la entidad. En el caso de que lo hicieran, pues también se veía a lo mejor improbable un escenario de futuro muy adverso. Entonces, la verdad es que incluso pues, si seguramente este cambio de directivos se produce en un entorno donde la Caja está ganando 400 millones de euros, pues prácticamente pasaría desapercibido o quedaría como una pequeña noticia. Claro que esto lo que nos viene a hacer pensar es que posiblemente hay que replantearse y hay que introducir una regulación pues, para establecer límites a las retribuciones, o más que límites a las retribuciones, vincularlas a resultados. O sea, pero de todo, de los bancos, incluso de todas las hasta de empresas. las empresas. Sí, porque al final incluso a veces se toman decisiones, o sea, los directivos toman decisiones a muy largo plazo. Entonces, es verdad que, por ejemplo, salir posiblemente con una gran retribución cuando uno a lo mejor ha percibido una mala gestión, pues sí que resulta bueno, no solo anecdótico, sino que al final yo creo que hay que regular para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Le decía que nos desayunábamos con esa noticia, todos, leyendo la prensa, escuchando naturalmente la radio, muchos la cadena COPE naturalmente, y después a mediodía conocíamos otra noticia importante. Mar Barcón, la socialista, abandona el Consejo de Administración de Nova Caixa Galicia por voluntad propia, y yo creo que esta noticia tiene una doble lectura. Por una parte, lo peculiar de los consejos de administración, usted me dirá si sí o si no, de las cajas de ahorro, porque Mar Barcón representaba, fíjese usted, a la Polifónica de Betanzos,
y era representante de ella en el Consejo de Administración. Eso por una parte. Si quiere comentamos primero eso, la peculiaridad de los consejos de administración de las cajas. Sí, bueno, la verdad es que la configuración de los consejos de administración en muchos casos, pues yo creo que no reunían la cualificación necesaria pues para hacer una buena gestión o un seguimiento de acuerdos, por ejemplo, de estas características, ¿no?, de esta naturaleza. Esa era la segunda parte, porque la señora Barcón aludía como razón para abandonar el Consejo de Administración el hecho de que ella no tenía conocimiento de estos contratos o de estos supercontratos de los directivos. Bueno, es posible que no tuviese conocimiento. En todo caso, yo creo que aún así en los consejos de administración se abordan multitud de temas, muchos, bueno, pues que incluso pues requieren, yo creo que de un nivel de cualificación para el cual mucha de la gente que está ahí presente, pues yo creo que no tiene la cualificación necesaria para tomar decisiones o incluso para hacer un seguimiento de todas esas decisiones que se toman. Pero son responsables. Pero obviamente son responsables, efectivamente. Lo que ocurre es que volvemos a lo mismo, es decir, es ahora, en el momento en el que las entidades le va mal, cuando uno empieza a ver, a mirar hacia atrás y a darse cuenta pues que cosas que a lo mejor no eran importantes en otro momento, ahora lo son, e incluso le pueden afectar a nivel personal, ¿no?, incluso a nivel legal. Luego hablamos, si le parece, un poquito de la gestión que han tenido hasta ahora las cajas gallegas, las que eran cajas gallegas CaixaNova y Caixa Galicia, pero en el campo político, mientras los socialistas de Galicia culpan a la Xunta por haber hecho la ley de cajas de Galicia que hizo, por haber apoyado la fusión de las dos entidades gallegas, desde el gobierno Feijóo acusan en cambio al gobierno de Zapatero de haber obligado a las cajas a esta situación o a este proceso en el que ahora se ven inmersas. ¿Quién cree que tiene razón? Bueno, vamos a ver, yo creo que en cuanto a lo que es a las retribuciones, o sea, desde el punto de vista de retribuciones o desde el punto de vista del capital, me refiero. Desde el punto de vista del capital, ¿no? Bueno, de lo que ha ocurrido. De lo que ha ocurrido con la caja y lo que va a ocurrir con su capital. Claro, es decir, yo creo que realmente cuando en la Xunta apuesta por la fusión, en ese momento, pues yo creo que toma una decisión acertada. Es decir, toma una decisión acertada el querer seguir manteniendo una entidad dentro de la región que apoyaba financieramente a un montón de actividades industriales, financieras, se volcaba con las pymes, y yo creo que eso además fue apoyado de forma casi unánime, pues incluso podríamos decir que por todas las fuerzas políticas, ¿no? Finalmente por los socialistas también, por eso. Al principio el señor Pachi Vázquez apostase por una SIP y que sí, que no, que sí, al final parece que apostó también por la fusión. Efectivamente, entonces yo creo que en ese momento pues se intenta hacer todo lo posible pues para que siga siendo, pero eso lo han intentado hacer todas las comunidades autónomas. Todas han tratado de que sus entidades hayan quedado allí. De blindarlas. De blindarlas y de tratar de que sigan siendo viables y que sigan teniendo evidentemente su centro de actividad dentro de la región. Lo que ocurre es que posiblemente también cuando el Banco de España toma esta decisión de tener que recapitalizarlas, es decir, vuelva a ser una decisión, yo creo que pudo ser premeditada, pero aún así yo pienso que también las circunstancias en ese momento obligaban. Es decir, desde a nivel internacional se tenía puesto el punto de mira en la economía española, había una prima de riesgo pues elevadísima y sobre todo se apuntaba, bueno, a dos hechos, las comunidades autónomas, pero fundamentalmente en ese momento a las cajas. Y entonces, bueno, pues al final pues la carta las que sacan de la manga es pues vamos a aumentar la credibilidad de nuestro sistema. Si no se creen que están bien capitalizados, si creen que hay pérdidas, lo capitalizamos nosotros, lo capitalizamos y los forzamos, ¿no? Y después entonces esa situación después ha condicionado y ¿qué pasa? También ha hecho que ha sacado a la luz los trapos sucios de las entidades antes de tiempo. De eso hablamos ahora cuando abordemos la gestión que han tenido hasta ahora las cajas, como le decía, pero hoy escuchábamos también en la cadena COPE la voz del secretario general de UGT, Cándido Méndez, desde Valencia, hacía una referencia a las cajas en general y también a Nova Caixa Galicia, culpaba al Banco de España, en definitiva, por saber desde hace mucho tiempo y no haber hecho nada. Bueno, yo creo que hay el papel del regulador. El papel del regulador, como siempre, hay un poco de todo, ¿no? Es decir, ya en el año 2003, Caruana, por ejemplo, ya advertía de problemas de burbuja inmobiliaria en el sector financiero. Y lo que pasa es que yo creo que cualquier gobierno que ve que la economía crece tirando por el ladrillo a un 4%, pues no se plantea pinchar la financiación. Ni hacer nada. No, simplemente tú creces y demás. Cuando llega Zapatero, yo creo que le va bien también, dice que va a acabar con la política de ladrillazos, cuando más pisos
permisos se hacen. Sí. También es verdad que parte de los visados ya venían arrastrados de atrás y la ejecución de obra, pero en todo caso ninguno de los gobiernos le pone coto a ese crecimiento inmobiliario. Pero yo creo que sí que el regulador debería haber estado más fino y debería haber observado que un banco, como ha habido, como hemos visto, Caja, no puede concentrar un 75% de su dinero en créditos a promotores, a suelo, incluso no urbanizable. Es decir, que realmente el regulador yo creo que tenía que haber afrontado eso con anterioridad. O cuando menos llamar la atención, cualquier empresa hubiese diversificado como están haciendo todas ahora, ¿no? Sí, además yo siempre digo lo que pudo haber sido, es decir, que los bancos españoles tuvieron acceso a mucha financiación extranjera y lo hemos metido todo en ladrillos, cuando realmente si ese dinero se hubiese destinado a otras actividades productivas, pues seguramente no tendríamos hoy en día el mismo problema, de la misma magnitud. En términos de desempleo hay que pensar que la mayor parte del desempleo se ha generado pues, por el parón del ladrillo. Eso dicen. Lo cierto es que en el último año hemos descubierto con todo este proceso, aparte de aprender muchísimos términos todos los ciudadanos, la SIB, el FROB, etcétera, hemos descubierto que la realidad que conocíamos de las cajas no era tal realidad, sino que era un poquito diferente. ¿No le parece que eran insostenibles unas entidades en las que, como hemos dicho, tienen consejos o tenían consejos de administración peculiares, con gente no especialista en el manejo o gestión del capital, y después con unos presidentes atrincherados en su poltrona, con sueldos millonarios e intocables? Bueno, yo creo que hay dos cosas que conviene separar. Uno es la Caja como institución y como filosofía de actividad financiera, que desde mi punto de vista, o sea, lo que hay que pedirle a una entidad financiera, o una caja o banco, es que lo hagan bien desde el punto de vista financiero, que hagan bien su actividad, e incluso el hecho de ser una caja pues puede derivar en una serie de beneficios para la sociedad en forma de la obra social que realizan, ¿no? No obstante, lo de que lo hagan bien también en su momento se puso en duda, en comparación con otras entidades. Sin embargo, bueno, yo creo que hay dos periodos, el periodo antes de la burbuja inmobiliaria y después de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y ha habido muchos años donde realmente las cajas crecieron incluso a unas tasas importantes, controlaron bien sus riesgos y no tuvieron excesivos problemas. Lo que ocurre es que yo creo que después, por su tamaño, por su menor cualificación, como dijimos en algunos casos, concentraron de forma, la verdad es que inexplicable, excesivamente los riesgos en el sector, por ejemplo, inmobiliario, ¿no? Por encima de lo que dijo la banca. La pregunta ahora del millón, don Luis. ¿Necesita Galicia, necesita España cajas de ahorro? Hay otros países que no las tienen. Bueno, yo creo que si hablamos de las cajas de ahorros, yo creo que sigue siendo interesante que haya cajas de ahorro, ese es mi punto de vista. Sigo diciendo, ¿por qué? Bueno, pues porque las cajas de ahorro, desde el punto de vista financiero, o sea, hemos visto que sí, se han intervenido, o sea, de todo el número que había en España, al final, bueno, pues después de todo este proceso que se ha reducido mucho. Se han reducido a 15, vale, pero podemos decir que en países, pues, por ejemplo, como Estados Unidos, donde a lo mejor hablamos de quiebras de 1000 bancos, ¿no? Bueno, pues al final el resultado de una crisis financiera tan aguda como esta, pues no es del todo tan malo. Nos quedamos con 15 y es verdad, tenemos el gran problema de Caja Castilla-La Mancha y de la CAM, podemos decir, y Caja Sur, ¿no? Pero el resto, bueno, y después podríamos decir que estas tres últimas también tienen un problema, pero que en cierta medida yo creo que tiene solución. Por sí mismos se van a sostener en el tiempo, ¿no? Pero también hay entidades, cajas que figuran en los rankings de las más solventes y las más rentables, incluso si las comparamos con bancos. O sea, desempeñan bien su actividad financiera y encima, bueno, pues después hacen una obra social que se traduce, bueno, pues en actividades pues para la tercera edad, en bolsas, en becas en premios de I+D, incluso en implicación en el territorio con la inversión en capital riesgo. O sea que vamos a ver en qué queda esa obra social ahora con estas necesidades económicas y también porque, claro, un banco la tiene limitada por ley. Nos queda menos de un minuto. Usted es profesor, como decíamos, también de finanzas internacionales. ¿Qué va a pasar con Grecia? Bueno, yo quiero pensar que la Unión Europea tomará de una vez por todas, o sea, cogerá el toro por los cuernos y decidirá que, bueno, por un lado, que la situación de Grecia es insostenible, que apagar ese conato de incendio significa
evitar que las llamas lleguen al resto de los países, y que es más barato, yo creo, que actuar con Grecia de forma ágil que no pues, tener pues, esta situación de incertidumbre a nivel global, que lo que está provocando es que si en estos momentos teníamos que estar hablando de que salimos de la crisis, pues es que a lo mejor nos estamos volviendo a meter en ella. Don Luis Otero, gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte con sus trabajos en la universidad y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Muchas gracias. Y ustedes ya saben que a eso de las 10 menos 10 de la noche tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, en Nove Acción. Que pasen una buena noche.